¿Qué es lo que provoca tantos problemas en el mundo? Nuestras propias emociones contraproducentes. Una vez generadas, nos perjudican no solo a un nivel superficial, sino también en profundidad. Las emociones dañinas no producen más que problemas de principio a fin. Si intentáramos contrarrestar cada una de ellas individualmente, nos veríamos inmersos en una lucha interminable. Así pues, ¿cuál es la causa fundamental de las emociones dañinas y cómo podemos abordarla más provechosamente? Bien, en las muchas escrituras de Buda encontramos descripciones de prácticas destinadas a contrarrestar el deseo, como por ejemplo meditar sobre lo que yace bajo la piel: carne, huesos, órganos, sangre, desechos sólidos y orina. Tales reflexiones sofocan temporalmente el deseo, pero no hacen lo mismo con el odio. Y lo mismo sucede a la inversa. Las prácticas destinadas a debilitar el odio, como cultivar el amor, no curan el deseo. Estas prácticas, como las medicinas empleadas para contrarrestar una enfermedad específica, no tratan otras enfermedades. Sin embargo, dado que todas las emociones contraproducentes se basan en el desconocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas, las prácticas que enseñan cómo superar esa ignorancia permiten debilitar todas las emociones nocivas. El antídoto contra la ignorancia es eficaz para todos los problemas. He ahí el extraordinario poder de la visión penetrante. Para desarrollar una visión penetrante de la verdadera naturaleza de todo lo que existe, nosotros, los demás y las cosas, es preciso estudiar primero detenidamente las enseñanzas espirituales y pensar en ellas una y otra vez. Esto es fundamental, ya que es imposible generar un estado que nos permita penetrar en la realidad si no corregimos antes nuestras ideas erróneas sobre la existencia. Bien, entonces, ¿cómo reconocer la ignorancia? Para poder desarrollar una visión penetrante, primero hay que reconocer la ignorancia. La ignorancia en este contexto no es solo falta de conocimiento, sino la percepción equivocada de la naturaleza de las cosas. Dicha percepción da por hecho erróneamente que las personas y las cosas existen en sí mismas y por sí mismas por su propia naturaleza. No es un concepto fácil de asimilar, pero es sumamente importante reconocer lo erróneo de esta percepción, pues es la fuente de emociones destructivas como el deseo y el odio. En el budismo se suele hablar de la vacuidad, pero es imposible comprender esta sin ver primero que la existencia intrínseca que atribuimos a las cosas es errónea. Es preciso reconocer, al menos de forma aproximada, qué es lo que atribuimos equivocadamente a los fenómenos antes de poder comprender la vacuidad que hay en su lugar. Ese es el principal tema de estos vídeos: comprender cómo existimos realmente, cómo somos realmente sin el revestimiento de la falsa imaginación. Entonces, las muchas enseñanzas de Buda tienen como objetivo la liberación de la existencia cíclica, con su incesante paso de una vida a otra, y la consecución de la omnisciencia. La ignorancia es la causa de cuanto se interpone en el camino hacia esos logros. La ignorancia nos ata al sufrimiento, de modo que es preciso reconocerla claramente. Para ello, debemos considerar cómo aparece en la mente esta falsa cualidad de existencia intrínseca, cómo la mente la acepta
y cómo basa tantas de sus ideas en este error fundamental. La ignorancia no es solo diferente del conocimiento, sino lo opuesto al conocimiento. Los científicos dicen que cuanto más de cerca examinamos las cosas, más probabilidades hay de que encontremos un espacio vacío. Al depender de las apariencias, la ignorancia atribuye a las personas y las cosas una concreción que en realidad no tienen. La ignorancia quiere hacernos creer que estos fenómenos existen por sí mismos y guiados por ella, nos parece que lo que vemos a nuestro alrededor existe de manera independiente, sin depender de otros factores, pero no es así. Al dar a las personas y las cosas que nos rodean esa posición exagerada, nos vemos arrastrados hacia toda clase de emociones desaforadas y a la larga dañinas. Reconocer esta falsa apariencia de las cosas y reconocer nuestra tácita aceptación de esta ilusión es el primer paso para comprender que nosotros y el resto de los seres, así como los objetos, no existimos como parece, no existimos de forma tan concreta y autónoma. El proceso de llegar a evaluar con exactitud lo que somos realmente requiere que nos percatemos de la discrepancia entre cómo aparecemos en nuestra mente y cómo existimos en la realidad. Y lo mismo en el caso de las demás personas y los demás fenómenos del mundo, claro está. Entonces vamos a realizar una pequeña reflexión meditativa. Considera lo siguiente. Primero, todas las emociones contraproducentes se basan en la ignorancia de la verdadera naturaleza de las personas y las cosas. Segundo, hay formas concretas de inhibir temporalmente el deseo y el odio, pero si debilitamos la ignorancia que percibe de forma errónea nuestra naturaleza, la de los demás y la de todas las cosas, todas las emociones destructivas se debilitarán. Y tercero, la ignorancia considera que los fenómenos, que en realidad no existen en sí mismos ni por sí mismos, existen independientemente del pensamiento. ¿Vale? Entonces, a continuación, pasamos a descubrir la fuente de los problemas. Y es que nuestros sentidos contribuyen a aumentar nuestra ignorancia. Para la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los objetos parecen existir por sí mismos, ¿cierto? Al recibir esta información distorsionada, la mente aprueba esta categoría exagerada de las cosas. Los budistas llaman ignorante a esta mente por aceptar esa falsa apariencia en lugar de rechazarla. La mente ignorante no se pregunta si las apariencias son correctas o no. Sencillamente acepta que las cosas son como parecen. A renglón seguido, aceptamos la realidad aparente de la naturaleza concreta de los objetos pensando: si esto no es real, ¿qué lo es? De ese modo, nuestra percepción errónea e ignorante se afianza. Por ejemplo, cuando tropezamos por primera vez con algo o alguien agradable, reparamos brevemente en el objeto, limitándonos a reconocer su presencia. La mente en esta fase es bastante neutral. No obstante, cuando las circunstancias nos instan a prestar mayor atención al objeto, parece que su atractivo sea parte integral del objeto. Cuando la mente acepta el objeto de ese modo, pensando que existe tal como aparece, puede surgir el deseo por el objeto y el odio por aquello que obstaculiza su obtención. Cuando nuestro propio ser está implicado,
reforzamos esa conexión. Ahora es mi cuerpo, mis cosas, mis amigos o mi coche. Estamos exagerando el atractivo del objeto, minimizando sus defectos y desventajas, y nos apegamos a él como fuente de placer, de manera que nos vemos arrastrados hacia el deseo como si nos tiraran de una anilla en la nariz. También puede darse el caso de que exageremos la fealdad del objeto, convirtiendo algo sin importancia en un gran defecto y pasando por alto los aspectos positivos, de manera que ahora vemos el objeto como algo que obstaculiza nuestro placer, lo cual nos arrastra hacia el odio, de nuevo como si tiraran de nosotros por una anilla en la nariz. Incluso cuando el objeto no parece ni agradable ni desagradable, sino algo intermedio, la ignorancia sigue prevaleciendo, si bien en este caso no generan ni deseo ni odio. Como dice el yogi y erudito Nagarjuna en sus 60 razonamientos, ¿cómo no van a surgir grandes emociones perniciosas en aquellos cuya mente se fundamenta en la existencia intrínseca? Hasta cuando el objeto es corriente, la serpiente de las emociones destructivas les oprime la mente. Las concepciones burdas del yo y lo mío provocan emociones destructivas aún más burdas, como la arrogancia y la agresividad, lo que genera problemas al que las experimenta, a su comunidad e incluso a su nación. Es preciso reconocer esas ideas erróneas observando la propia mente. Como el pensador y yogi indio Dharmakirti dice en su exposición del pensamiento budista, en aquel que exagera el ser, hay siempre adhesión al yo. Debido a esa adhesión, hay apego al placer. Debido al apego, se ocultan las desventajas y se ven las ventajas, lo que refuerza el apego y hace ver los objetos míos como medios de obtener placer. Por tanto, mientras tengas adhesión al yo, girarás en la existencia cíclica. Es crucial reconocer los diferentes procesos del pensamiento. Algunos pensamientos simplemente nos hacen conscientes de un objeto, como ocurre cuando vemos un reloj como un sencillo reloj, sin emociones nocivas como el deseo. Otros pensamientos determinan correctamente que un objeto es bueno o malo, pero no generan emociones nocivas. Esos pensamientos únicamente reconocen lo bueno como bueno y lo malo como malo. No obstante, cuando se asienta la idea de que los objetos existen por sí mismos, la ignorancia fundamental ha hecho acto de presencia. Cuando la suposición errónea de la existencia intrínseca gana fuerza, surge el deseo o el odio. El momento crucial en que pasamos de ser meramente conscientes a la percepción errónea se produce cuando la ignorancia exagera la cualidad positiva o negativa del objeto, de modo que acabamos viéndolo intrínsecamente bueno o malo, intrínsecamente atractivo o desagradable, intrínsecamente bonito o feo. Cuando llevados por la ignorancia aceptamos esta falsa apariencia como un hecho, abrimos el camino al deseo, el odio y muchas otras emociones contraproducentes. Estas emociones destructivas conducen a su vez a acciones basadas en el deseo y el odio, las cuales establecen en la mente las predisposiciones kármicas que dirigen el proceso de la existencia cíclica de una vida a otra. Entonces, ¿cuál es el origen de la existencia cíclica? Bien, acabo de describir el proceso de cómo nuestra propia ignorancia nos destruye
y cómo vida tras vida permanecemos sujetos a esa rueda de sufrimiento que llamamos existencia cíclica. Algunos niveles mentales, que normalmente consideramos correctos, son en realidad exageraciones de la posición de las personas y las cosas, lo cual nos genera problemas a nosotros y a los demás. La ignorancia nos impide ver la realidad, el hecho de que la gente y demás fenómenos están sujetos a las leyes de causa y efecto, pero no tienen un ser esencial que exista de forma independiente. Es preciso reconocer este proceso lo más claramente posible. Comprender cada vez mejor la secuencia que comienza con la observación desapasionada y culmina con emociones y acciones contraproducentes. Sin ignorancia, las emociones contraproducentes son imposibles. No pueden producirse. La ignorancia es su respaldo. ¿Os dais cuenta? Por eso, Aryadeva, erudito, yogi y discípulo indio de Nagarjuna, dice: igual que la capacidad de sentir está presente en todo el cuerpo, la ignorancia mora en todas las emociones dañinas. Por tanto, todas las emociones dañinas se superan superando la ignorancia. Volvemos a una breve reflexión meditativa. Considera lo siguiente. En primer lugar, ¿el atractivo de un objeto parece inherente a él? Debéis preguntaros. Segundo, ¿el atractivo de un objeto oculta sus defectos y desventajas? Tercero, ¿la exageración del atractivo de ciertos objetos conduce al deseo? Cuarto, ¿la exageración de la fealdad de ciertos objetos conduce al odio? Debemos preguntarnos. Y quinto, observa cómo primero percibes un objeto. Luego observas que el objeto es bueno o malo. Luego concluyes que el objeto existe de forma independiente. Luego concluyes que ese atributo bueno o malo es inherente al objeto. Y luego generas deseo u odio conforme a tus juicios previos. Muy bien. Entonces ahora deberíamos preguntarnos: ¿por qué es necesario comprender la verdad? Y es que si no entendemos cómo somos realmente, nosotros y todas las cosas, no podremos reconocer los obstáculos que nos impiden liberarnos de la existencia cíclica, ni más importante aún, los obstáculos que nos impiden ayudar a otros y deshacernos de ellos. Sin visión penetrante, no es posible abordar los problemas de raíz ni arrancar las semillas que podrían producir en el futuro. Para superar la falsa idea de que las cosas y las personas existen como entidades autosuficientes, independientes de la conciencia, es preciso observarla propiamente para descubrir cómo se genera este error y cómo esta ignorancia da origen a otras emociones destructivas. Y dado que el deseo, el odio, el orgullo, la envidia y la ira resultan de exagerar la importancia de cualidades como belleza y fealdad, es muy importante comprender cómo existen en realidad las personas y las cosas, sin exageración. La única vía para llegar a esta comprensión es interna. Es preciso abandonar las falsas creencias con que ocultamos el verdadero ser de las cosas. No existe un medio externo para eliminar el deseo y el odio. Si una espina nos perfora la piel, podemos extraerla para siempre con un alfiler, ¿cierto? Pero para deshacernos de una actitud interna, hemos de ver con claridad las creencias erróneas sobre las que se asienta.
Ello requiere utilizar la razón para explorar la verdadera naturaleza de los fenómenos y seguidamente concentrarse en lo que se ha comprendido. He ahí el camino que conduce a la liberación y la omnisciencia. Como dice Dharmakirti, si no se deja de creer en el objeto de una emoción dañina, ésta no desaparecerá. El deseo, el odio y demás emociones que se basan en la errónea percepción de ventajas y desventajas desaparecerán cuando se deje de ver éstas en los objetos y no mediante técnicas externas. Cuando vemos que todas las emociones conflictivas, y de hecho todos los problemas, nacen de una percepción errónea, queremos deshacernos de esa ignorancia. La forma de conseguirlo es reflexionar sobre el razonamiento que demuestra que la creencia en la existencia intrínseca carece totalmente de fundamento, y a renglón seguido, concentrarse en la vacuidad o ausencia de existencia intrínseca a través de la meditación. Como Chandrakirti, discípulo de Nagarjuna y Aryadeva, dijo: viendo con la mente que todos los defectos y las emociones dañinas nacen de creer que uno existe de forma intrínseca, y sabiendo que el objeto de esto es el ser, los yogis niegan su propia existencia intrínseca. De manera similar, Aryadeva dice que la percepción de la ausencia de ser es la forma de detener la existencia cíclica. Y dice: cuando se ve la ausencia de ser en los objetos, la semilla de la existencia cíclica se destruye. Entonces, si cortamos las raíces de un árbol, las ramas y las hojas se secan. Asimismo, todos los problemas de la existencia cíclica desaparecen, eliminando el malentendido que los causa. Los grandes eruditos y practicantes de la India, Nagarjuna, Aryadeva, Chandrakirti y Dharmakirti, comprendieron que es imposible percibir la verdad si no nos damos cuenta de que atribuimos a las personas y las cosas un estado de solidez y permanencia que en realidad no tienen. Era preciso comprender el vacío de esa falsa atribución y para ello analizaron los fenómenos a través de textos y razonamientos. Entonces, ¿cómo hacer que la meditación sea significativa? Bien, pues comprender este procedimiento es fundamental, porque si no se medita sobre la vacuidad del error que origina la destrucción, la meditación no abordará el problema por muy profunda que parezca. El hecho de apartar la mente de los objetos perturbadores no significa que se esté asimilando la verdad. Hemos de percibir activamente que los objetos sencillamente no existen de la forma en que la ignorancia considera que existen. Si una persona tiene miedo porque cree erróneamente que hay una serpiente al otro lado de su puerta, no servirá de nada señalarle que hay un árbol al otro lado de la casa. En lugar de eso, hay que mostrarle que en realidad no hay ninguna serpiente en la puerta. Asimismo, hemos de comprender que los objetos que creemos que existen en sí mismos y por sí mismos, en realidad no existen de ese modo, pues sólo así podremos superar los problemas generados por esta percepción errónea. Si nos limitamos a impedir que la mente piense o simplemente pensamos en otra cosa, no conseguiremos llegar a la raíz del problema. Debemos entender que si los objetos existieran realmente de la forma en que parecen existir, las consecuencias lógicas serían imposibles. Y partiendo de esa base, podremos apreciar plenamente que los fenómenos no existen de esa forma, de esa manera.
Seguirá pareciendo que las personas y las cosas existen de forma concreta e independiente, pero sabremos que no es así. Entonces, poco a poco, esta comprensión debilitará nuestras falsas ideas y reducirá los problemas que éstas causan. Dado que el problema fundamental radica en aceptar las apariencias como verdaderas, el antídoto es percatarse de la falsedad de las apariencias a través del razonamiento. Muy bien. Pues para terminar con el vídeo de hoy, vamos a ver y detenernos en 3 maneras de ver los objetos. Y es que la mente puede operar sobre los objetos de 3 formas. Primero, concibiendo el objeto como algo que existe de forma intrínseca, que es lo que hace la ignorancia. Segundo, concibiendo el objeto como algo que no existe de forma intrínseca, que es lo que hace la visión penetrante. Y tercero, concibiendo el objeto sin determinar si existe o no existe de forma intrínseca, como cuando nos limitamos a mirar algo, por ejemplo, una casa. Que no veamos el objeto como algo que existe de forma intrínseca, como hace la ignorancia, no significa necesariamente que lo estemos viendo como algo que no existe de forma intrínseca, como hace la visión penetrante. Pues hay pensamientos que no hacen ni una cosa ni otra, y son los que pertenecen a la tercera categoría. Por eso debemos determinar claramente esos fenómenos sobre los que cometemos este error elemental. Si nos limitamos a pensar en otra cosa, no eliminamos la ignorancia. Eso es como buscar a un ladrón en la ciudad después de que el ladrón haya huido al bosque. Una vez vencida la ignorancia, habremos arrancado de raíz las creencias equivocadas que atribuyen a los objetos una mayor cualidad, como belleza y fealdad, de la que poseen en realidad. A partir de ahí se superan todas las demás emociones dañinas: deseo, odio, envidia, agresividad y demás, que tienen su origen en la ignorancia. Entonces, cuando las emociones dañinas se eliminan, ya no pueden regir nuestras acciones. Así pues, se superan los inevitables renacimientos en la existencia cíclica generados por predisposiciones establecidas por las acciones, el otro aspecto del karma, y se alcanza la liberación. Por esto es importante meditar sobre esta progresión para estar seguro de comprenderla y poder buscar sin error la verdad. Cuando comprendemos plenamente cómo se entra y se sale del círculo del sufrimiento, valoramos el hecho de saber cómo son realmente las personas. Si no alcanzamos a comprender que las actitudes destructivas pueden erradicarse, no logramos percibir con claridad la existencia de la liberación. Pero cuando comprendemos que es posible eliminar las percepciones erróneas, nuestra intención de alcanzar la liberación se ve reforzada. Por eso la visión penetrante es tan importante. Y decimos una rima. Y concluimos con esta reflexión meditativa. Considera lo siguiente. Primero, la ignorancia conduce a exagerar la importancia de la belleza, la fealdad y demás cualidades. Segundo, la exageración de estas cualidades conduce al deseo, al odio, la envidia, la agresividad y demás emociones destructivas. Tercero, estas emociones destructivas conducen a acciones contaminadas por percepciones erróneas. Cuarto, estas acciones, o karma, conducen a los inevitables renacimientos en la existencia cíclica y a la generación constante de problemas. Quinto, superar la ignorancia reduce nuestra exageración de las cualidades positivas y negativas, lo que a su vez debilita el deseo,
el odio, la envidia, la agresividad y demás emociones destructivas. Y pone fin a las acciones contaminadas por las percepciones erróneas y, por tanto, a los inevitables renacimientos en la existencia cíclica. Y sexto, la visión penetrante es la salida. Muy bien. Pues en el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo debilitar la ignorancia. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.